Creo que recuperar la herramienta del dibujo, que se ha perdido mucho en las escuelas de arquitectura, es clave. Los primeros esquemas incorporan una solución estructural sin darse cuenta. Darle a entender todo lo que hay detrás de un proyecto de arquitectura, todo lo que tiene que coordinar un arquitecto para que esa forma, que es tan atractiva, tiene atrás muchas otras variables que se tienen que haber integrado. Y es un solo revestimiento continuo por toda la forma. Y ese es un producto que desarrollaron ellos para estos proyectos. Tiene distintos espesores. Aquí obviamente se ocupó el de máximo espesor para cumplir con las condiciones normativas térmicas, que hizo que finalmente este proyecto fuera el primer proyecto en la Antártica certificado CES. El Estado debiera gastar más por un mejor proyecto. Y es una inversión que de alguna u otra manera va a construir patrimonio futuro. O sea, hoy día buena parte del patrimonio nuestro en arquitectura es arquitectura pública. Fortalecer el valor de la arquitectura, y ahora nos ayuda mucho el tema del premio Pritzker de Smiljan, 2 premios Pritzker en un país chico como nosotros. Ya es una señal. Yo creo que la arquitectura en Chile es de altísima calidad. Tremendo acierto del creador el Día del Patrimonio. Se han incorporado edificios más contemporáneos también. O sea, cuando hablamos de patrimonio, no solamente nos quedamos en la historia, sino que estamos empezando ya a reconocer el patrimonio del futuro. Con mucho cariño al Colegio de Arquitectos, pero el Premio Nacional ya está en una categoría que debiera ser Premio Nacional que entrega el Estado. Yo le recomendaría a todos trabajar en alguna oficina al principio. Se aprende muchísimo de la pega real. En arquitectura deben ser 2 años, al menos 1 año de una práctica real de verdad. Estoy seguro que esta conversación va a estar muy interesante. Vamos a abordar distintos temas. Como bien vieron en la intro, estoy con un arquitecto que tiene varios perfiles que son muy, muy interesantes de conocer. Es arquitecto de la Universidad de Chile y docente de la misma universidad. Es directivo de la Universidad Mayor, socio de Mao Arquitectos desde el año 2001. Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Mayor desde el año 2011 al 2016. Curador de la Bienal de Arquitectura de Chile el 2015, que fue la primera que salió en Santiago y fue en Valparaíso. Muy buena Bienal. Vicepresidente del Colegio de Arquitectos entre el año 2018 y el 2021. Y recientemente electo presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, la AOA. Bienvenido al podcast, Fernando Marín. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz de estar acá. Una invitación que estaba postergada hace un rato y que al fin la logramos Sí, coincide. concretar. Sí, sí. Lo primero, ¿cómo nació tu vínculo con la arquitectura, el amor con la arquitectura? ¿Dónde llegó? No tiene ninguna épica la historia, porque no tengo ni mi papá ni mi mamá arquitecto, no tenía arquitecto en la familia, salvo un primo hermano que estudió arquitectura también en la Chile, pero nada, o sea, eh, típico comentario del colegio, más o menos las matemáticas y bueno, para el dibujo, y sí que tenía que estudiar arquitectura, pues o sea, no se me ocurrió otra cosa, como en séptimo, octavo básico empecé a pensar en estudiar arquitectura pero sin saber lo que era la arquitectura. O sea, me gustaba esto de los edificios, me gustaban, no sé, en el colegio me gustaba las artes plásticas, esas cosas, digamos, pero no tenía idea de lo que era la arquitectura finalmente. O sea, mucho cabro que hoy día entra en la universidad tampoco sabe a lo que está entrando, digamos. Hoy día un poquito menos. A mí mismo me han tratado al colegio donde estaba mi niñita, que ya sabía más hace rato, ya están viejas las dos, pero, pero me tocó ir un par de veces o varias veces a dar charlas vocacionales a estudiantes que querían estudiar arquitectura y les comentaba lo que era arquitectura y ahí se daban cuenta que era nada que ver a lo que ellos pensaban. Uno tiene la idea al principio que es un trabajo muy unipersonal, porque siempre ve el letrero, no sé, arquitecto, tal persona, o sea, no se imagina todo el equipo que hay detrás, digamos, o sea, no se imagina todas las etapas, todo el análisis, todo el trabajo previo que hay hasta llegar a ese arquitecto Juan Pérez, ¿no es cierto? El constructor a tanto, o sea, no se lo imagina. Así que fue una cosa así, que llegué porque me tincaba nomás, postulé arquitectura en la Chile, porque no tenía ninguna posibilidad de pagar la universidad, entonces tenía que estudiar con crédito fiscal. Así que fue mi única postulación, arquitectura de Chile, una sola postulación. Una O sola. sea, All in. claro, en esa época no había, o sea, no estaban las universidades privadas, pues entonces o entraba a la Chile o entraba a la Chile, digamos, bueno, entré a la Chile. Ahí llegué, o
sea, y me costó harto el primer año. O sea, fue todo un descubrimiento, porque, o sea, no tuve ninguna charla así, po, Claro. antes que alguien me contara qué es lo que era la arquitectura. Me fue pésimo en los primeros trabajos. O sea, tan mal que al tercer trabajo, o sea, ya me iba a retirar. O sea, llevaba un mes y medio en la universidad y dije, no estoy entendiendo nada, no sé de qué se trata esto. ¿Cachai? Y me saqué un 1,5 la primera nota. La primera nota, un 1,5. Y con Jaime Vendesti, el profesor, mi maestro. En la segunda nota me saqué un 3. No, fue espantoso. Espantoso. Entonces ahí, yo mismo me dije, si me va mal en la tercera, es que no entiendo nada, me tengo que salir, no. O sea, por una cosa de responsabilidad, además familiar casi, digamos, que no tenía ni uno. Estaba estudiando el crédito fiscal. Y bueno, y finalmente la tercera nota, medio misteriosamente, sin saber tampoco mucho por qué, me saqué un 5. Y ahí como que Entonces ahí como que algo te hizo clic. Claro, algo me hizo clic. O sea, yo empecé a entender. De verdad fue como que algo me hizo clic que empecé a entender que para esta carrera lo principal es entender lo que te están preguntando, es entender el encargo La que te están pregunta. haciendo. O sea, el caso de los zapatos es genial, digamos. O sea, ¿por qué digo el caso de los zapatos? Porque o sea, el primer trabajo en el que me saqué un 1,5, el trabajo era hacer un zapato de cartón. Y tenías que ocuparlo durante la clase. O sea, te tenía que durar toda la tarde puesto. Pues yo hice unos mocasines con bolitos, cosas. O sea, hice una maqueta de un zapato. ¿Ya? Me quedó bonita, con bolitos, con todo. Hasta le hice el logo, yo creo. Con campanitas. No me duraron nada, pues me los puse. O sea, además así me quedaron las lanchas, digamos. Fue espantoso. Y bueno, y no me duraron nada. O sea, y después me di cuenta que, o sea, después ya, un par de meses después, me di cuenta en qué me había equivocado. En entender el encargo. O sea, el encargo no era un zapato de cartón, sino que era un calzado, era un uso, era algo que tú tenías que usar y un material. Claro. Entonces, ¿cómo combinabas hacer un calzado, pero con este material? ¿Mm? Y que te durara. Entonces, ¿cómo yo hago un calzado de cartón? En cartón no puedo hacer una caja, digamos. Tenía que hacer unas tiras, randar el cartón por debajo para que pudiera hacer el pliegue, el de movimiento del pie. Era entender el encargo, entender el material. Entonces, y eso finalmente, o sea, no es muy distinto hasta que terminas tu carrera profesional. Sí, claro. Es entender el encargo, entender las variables que tiene. Quizá después se va complejizando más porque hay más variables. Se va complejizando más. Pero claro. eso, Pero, saber... pero se te van sumando más variables. Exacto. Pero no cambia el concepto básico. Entender qué es lo que tienes que hacer, Sí. por qué lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y el cómo viene de haber entendido el qué y el por qué primero. O sea, y tener todas estas variables, recibir todas estas variables, saber ponderar todas estas variables, cuáles pesan más, cuáles pesan menos. Si estás haciendo, o sea, eso es muy potente en los proyectos complejos, por ejemplo. Si estás haciendo un hospital. O sea, tu uso principal ahí, o sea, el uso, la función ahí es clave. Los aeropuertos, que son un tema que manejamos mucho en la oficina, nosotros, digamos. Ahí el tema son los flujos. Flujos, o sea, pasajeros que llegan, pasajeros que salen. Maletas que llegan, maletas que salen. O sea, equipaje. Carga que llega, carga que sale. Pasajeros que no salen ni llegan porque están en tránsito. Pasajeros que llegan y quedan retenidos en la PDI. O sea, puros flujos. Puros flujos que no se pueden cruzar entre ellos, digamos. Entonces, ese es el encargo principal de un aeropuerto. Finalmente, o sea, hacer coincidir todos estos flujos. Carga, pasajeros nacionales, pasajeros internacionales, visita, las señoras que van a despedir a la familia. O sea, tienes que resolver todos esos temas, digamos. Pero ¿cuáles son los más importantes de eso? Entonces, tú los ponderas, la que tiene, qué sé yo, o sea, y ahí va resolviendo. O sea, los flujos es lo primero que tienes que resolver en un aeropuerto, por ejemplo. Y mirando hacia atrás, o sea, me encuentro muy aclaratorio y también muy concreto de entender cómo uno debería responder bien a un encargo, es entendiendo el encargo, entendiendo la pregunta que hay detrás. Pero antes de eso, si nos está escuchando alguien que todavía ni siquiera estudia arquitectura, lo tiene en su radar, pero no tiene la seguridad,
¿qué cosa él se debería preguntar que ya tiene incorporado o derechamente es una curiosidad que él tiene genuina que podría conectar con ser a futuro arquitecto o estudiar arquitectura? Porque muchas veces, claro, lo típico, si dibujas bien, estudia arquitectura, si te gusta la matemática, estudia arquitectura, pero más allá de eso, como algo más, quizás como una habilidad. Bueno, el dibujo cada vez menos, lamentablemente, creo que algo que debiera volver de alguna manera a tener esa prioridad dentro de la gente que quiere estudiar arquitectura, porque es la manera más fácil de graficar, de expresar una idea, digamos. O sea, hacer un croquis rápido, un esquema, o sea, te ayuda, te ayuda a llevar a tierra, o sea, y te obliga, o sea, al hacer una raya, estás ya dando una parte de una solución. ¿Mm? Entonces, creo que recuperar la herramienta del dibujo, que se ha perdido mucho en las escuelas de- de arquitectura, es clave, digamos. Después lo otro, entender que el resultado que tú ves ahí es justamente un conjunto de variables muy bien o muy mal a veces integradas, digamos. No es solo una forma resultante, no es un capricho, o sea, el capricho se acepta cuando ya tienes el encargo resuelto. O sea, tienes el encargo resuelto bueno, y le queréis meter una curvita, le queréis meter un giro, alguna cosita así, ya, ok, pero siempre que tu encargo esté resuelto, siempre que el problema esté resuelto. Entonces, reconocer además que estos volúmenes que tú ves en la calle, o sea, un estudiante que quiere estudiar arquitectura, entender que esos volúmenes están respondiendo a muchas variables que hay detrás de eso. No es solamente una forma que soluciona departamentos, no es solamente una forma que soluciona oficinas, soluciona muchas más cosas que esas. Entonces, ser capaz de entender eso ya te va dando una pista de que detrás de eso la arquitectura es lo que aparece, pero hay toda unas entrañas adentro, ¿no es cierto? Instalaciones, bueno, cálculo, digamos, todo el esqueleto es cálculo, digamos, o sea, los cuerpos humanos de eso, o sea, tiene un esqueleto que son todos los huesos, que es cálculo estructural, ¿cachai? Y que tú lo puedes incorporar en tu proyecto, eso lo conversábamos antes, digamos, que uno naturalmente después ya de 5 o 6 años de estudio ya incorpora naturalmente en los primeros esquemas, incorpora una solución estructural sin darse cuenta, digamos, que es como una condición que tenemos los arquitectos en Chile, y que uno cree que es común en todas partes. En realidad la tienen más en los países sísmicos que en los no sísmicos. En los no sísmicos, o sea, los croquis iniciales no necesariamente incorporan algo de cálculo, uno sin darse cuenta incorpora eso. Entonces, eso traspasárselo a alguien que quiere estudiar arquitectura lo encuentro súper, súper potente, digamos. Darle a entender todo lo que hay detrás de un proyecto de arquitectura, todo lo que tiene que coordinar un arquitecto para que esa forma, que es tan atractiva, a veces no tanto, pero que en Chica al menos, en general, es muy atractiva, es muy buena arquitectura, tiene atrás muchas otras variables que se tienen que haber integrado. Recién comentabas que la especialidad de la oficina tiene que ver con los aeropuertos y específicamente algo concreto, cómo se diseñan los aeropuertos, son los flujos. Por otro lado, también habías comentado, no sé, un hospital que tiene que ver con la función y así otros programas. Entonces, ¿cómo de alguna manera ustedes en la oficina, también vi que hicieron un proyecto en la Antártica que encuentro increíble, que después lo podemos detallar más? ¿Cómo ustedes buscan profundización? ¿Cómo de alguna manera el límite lo llevan un poquito más allá? ¿Cómo van buscando de alguna manera salir de lo que ya han hecho antes? Si han hecho un aeropuerto, hacer otro aeropuerto, pero distinto. Mira, es que el tema de los aeropuertos, o sea, tiene como una pequeña trampa, digamos. Eh, Tú solucionando los flujos, después tienes que cubrir todo este sistema de flujos, digamos. Y ahí entra el territorio, entra el contexto que tienes, digamos. Por eso el aeropuerto Loa tiene estas curvas, ¿no es cierto? Porque estamos tomando las dunas del desierto, qué sé yo, las curvas de la arena que se forman con el viento. Esa es la idea conceptual, digamos. Pero eso abajo reúne los mismos flujos que reúne un aeropuerto en Puerto Montt, digamos, o un aeropuerto en Concepción.
La forma es distinta porque te enfrentas a un contexto distinto, te enfrentas a accesibilidades distintas, eh, pero más que nada nace de un análisis de las culturas, por ejemplo, locales. En la dirección de aeropuertos han puesto mucho énfasis ahora de incorporar muy fuertemente en la imagen de los aeropuertos las culturas locales, digamos. Entonces, por eso el aeropuerto Chacayuta, por ejemplo, tiene como unos textiles en la fachada, digamos. El aeropuerto Chacayuta en Arica, digamos. El aeropuerto Mataveri, que nos tocó hacer también el anteproyecto, no está construido todavía, también tiene o sea, un concepto muy local de la canoa invertida, qué sé yo, digamos, está desarrollándose el proyecto, está con algunos temas ahí, así que se ha demorado un poquito, pero, pero, pero después de solucionar estos flujos en unos esquemas, tú empiezas a cubrir con un manto, finalmente, toda esta máquina que funciona adentro, todas estas entrañas que funcionan adentro de flujo. Entonces, y ahí ya entra o sea, lo que te decía antes, entran conceptos locales, culturas locales, qué sé yo, y tú vas dando esa expresión en los distintos proyectos. Pero no es muy distinto en términos prácticos, o sea, en diseñar en una u otra ciudad, salvo la expresión final. O sea, en la expresión final de este gran manto que cubre todo este sistema de flujos es donde aparece la conexión con las culturas locales, con el entorno más directo, o con la simbología de la ciudad, por ejemplo. No sé, en el mismo aeropuerto Loa tiene un techo de cobre, por ejemplo. O sea, cosas de repente un poquito evidentes también, digamos. O sea, ¿por qué no decirlo? Digamos? Uno cae de repente en esas cosas. Eh, o sea, en Chacayuta, como te decía antes, los textiles, en las fachadas. Entonces hay que ver cómo construyes esos textiles, digamos. Que no lo vas a construir con textiles, sino que lo vas a construir con un material que te pueda permitir esta variedad de colores, o sea, la geometrización de los colores, etcétera. Pero toda la parte de adentro, ya entrando bajo este manto, más allá de algunas terminaciones que siguen operando bajo el mismo criterio de la identificación con el lugar, el resto son los mismos flujos de todos los aeropuertos. Y además, es la primera, generalmente la puerta de entrada de cualquier turista, o sea turista local, que llega, la primera Llega, imagen, cuando sí, llega este turista tiene que reconocer que está llegando a Isla Pascua, digamos. totalmente. O sea, eso es indudable. Sí. Y tiene que reconocer que está llegando a Calama, que son absolutamente distintos. Hay otras ciudades que tienen menos particularidades, digamos, pero así que no son tan fáciles de representar en la expresión arquitectónica, digamos. Pero Calama, sin duda, la Antártica, ¿para qué decir? Digamos? O sea, Isla Pascua, enorme. Entonces, o sea, efectivamente es una puerta de entrada que no toda la gente la percibe, digamos. O sea, la gente funciona más automáticamente dentro de un aeropuerto, especialmente, digamos. Ir a buscar la maleta, o sea, estar preocupada de la cinta, en donde sale su maleta, o sea, que salga la maleta de partida, o la puerta de embarque, en dónde está, y cómo me ubico respecto a la puerta de embarque, y que voy atrasado. O sea, está preocupado de otros temas que sí tienen que estar resueltos en la arquitectura también. Exacto. O sea, el que viene atrasado, digamos, el que viene en tránsito, ese no va a ir a buscar maleta. Entonces, ¿por dónde se va? Porque se va a una sala de tránsito. O si viene a buscar maleta porque se va en otra línea aérea. O sea, la cantidad de variables, de flujos que hay dentro de un aeropuerto es impresionante. Impresionante. Hasta de los taxis piratas que están afuera, hasta la línea de adentro, Exacto. o O sea, sea, hasta el salón VIP. genera como un impacto en Absolutamente, todo el sector, absolutamente. po, Y claro, y en tú la no, ciudad completa. o sea, y tú no incorporas eso en tu proyecto. O sea, uno no incorpora los taxis piratas, pero están. Están, es una O sea, variable. finalmente están, digamos. Entonces, es súper entretenido. Es Sí, claro. súper entretenido y cuesta al principio, cuesta Mm. harto, digamos. Porque esta separación de flujos, o sea, de partida tienes que separar el área tierra del área aire, el land side del air side, digamos. O sea, son dos sistemas absolutamente distintos. O sea, que se tocan en puntos muy específicos. O sea, no pueden traspasarse o sea, en cualquier parte. Hay una línea que separa los dos. Una reja que sale por fuera también del Mm. aeropuerto, que separa el airside del landside.
Mm. Entonces, o sea, es una temática muy entretenida, y cuando le vayas agarrando el vuelo, ahí ya te va a ir o sea, liberando un poquitito, ¿no es cierto? Y va a ir trabajando aspectos más formales, o sea, mayor libertad espacial. Mientras mayor libertad espacial tengas, más facilidades va a tener después este aeropuerto donde evolucionar. O sea, los aeropuertos tienen eso que van cambiando las máquinas, por ejemplo, la Claro. máquina de rayo X, las máquinas de access, que son donde tú pones la maleta y te la pasan por la máquina de rayos. Eh, Eso ha cambiado o sea, de la típica barra que uno tenía antes, o sea, una línea que la ponía aquí y la retiraba allá. Ahora son unas curvas que dan una vuelta y que dan otra vuelta más. Pero claro, son muchos, o sea, son más grandes, desplazan más espacio. Entonces, si tu proyecto no tenía la flexibilidad, no pudiste cambiar esas máquinas. Mm. Entonces, estas nuevas máquinas son más rápidas, tienen más capacidad de meter más equipaje en menos tiempo, de revisar más equipaje en menos tiempo. Pero si tu aeropuerto no era lo suficientemente flexible en términos de modificaciones interiores, no pudiste meter estas máquinas, por ejemplo. Entonces, por eso la libertad planimétrica, o sea, las plantas lo más libres posible, las mayores luces posibles, son las que te permiten Claro, que el más aeropuerto flexibilidad. vaya evolucionando y se vaya adaptando a los cambios tecnológicos de todas estas maquinarias que se ocupan adentro. ¿A ustedes los aeropuertos que le ha tocado trabajar antes fueron aeródromos? ¿El proceso en general no sé, en Chile es un aeródromo, se transforma en aeropuerto o puede ser que en un terreno baldío se convierte en aeropuerto? ¿Es como gradual, escalonado? La mayoría de los que hemos hecho, yo diría que salvo el LOA, pero la mayoría han partido de aeródromos. Aer- o sea, Una pista habilitada. O sea, la mayoría en Chile son aeródromos. O sea, califican como aeródromos en Chile. Pero claro, todos los conocemos como Sí, aeropuertos, digamos. claro, Pero en términos normativos como de son escala. aeródromos. Claro, por la escala que tienen. Mm, Son muy pocos los que son aeropuertos. O sea, en propiamente tal. aeropuertos de la Sí, definición, sí. digamos. Eso es por la cantidad de flujo. Sí, sí, la cantidad de flujos, sí, o sea, si reciben pasajeros internacionales o no, el tipo de aviones que reciben, o sea, y todo se define por la demanda finalmente. O sea, lo clave aquí, el punto de partida es el Sí. estudio de demanda. Sí. O sea, el estudio de demanda que va variando también. O sea, Antofagasta fue mucho tiempo el segundo aeropuerto de Chile, después Concepción fue el segundo aeropuerto de Chile, bueno, siempre fue del estilo Merino Benítez, pero ahora es Calama el segundo aeropuerto de Chile, en términos de movilidad, digamos, o sea, de pasajeros. Y cuando nosotros hicimos el LOA el año 2011, era el quinto. Y cuando ampliamos el LOA, o sea, un proyecto que todavía no se construye. Hicimos el proyecto, pero todavía, o sea, está en proceso de licitación de la ampliación para la próxima concesión. Ya es el segundo aeropuerto de Chile. O sea, el primero que hicimos en el 2011 de haber tenido unos 12.000 metros cuadrados y la ampliación era de 32.000 metros cuadrados. La ampliación en 15 años, un poco menos, como 12 años. Y eso por factores de minería, turismo, San Pedro de Atamán, San No, Pedro de Atacama, no te diría principalmente, o sea, el minería. turismo, o sea, el turismo a uno le encantaría que fuera más, pero no es tan incidente en la demanda como es la minería. No, la minería es tremenda. Mueve un flujo enorme. Enorme, enorme. Porque además la mayoría de los que trabajan en faenas mineras no viven o sea, Exacto. en Calama. Bueno, o sea, la mayoría de Calama vive en función Mm. o sea, de la minería, lo mismo en Antofagasta, digamos. Pero necesitan mucha más mano de obra. Y esa mano de obra, mucha viene del sur. Mucha. Entonces hay vuelos, o sea, la cantidad de gente que viaja de Concepción. En Concepción hay mucha gente que trabaja en la minería. En la octava región, novena región, hay mucha gente que trabaja en la minería. El vuelo Concepción, Santiago, Santiago, Calama, es un vuelo que pasa lleno. Pasa lleno o sea, los domingos en la noche, los viernes, cuando vienen el turno, cuando se van al turno. Esos vuelos son imposibles de encontrar un asiento, digamos. Pero, pero Pero tú tienes que dimensionar la demanda primero, la demanda en la hora peak, y luego vas a lo que se llama la hora 40. O sea, hace un ranking, digamos. O sea, hora por hora. O sea, la hora peak, y ahí llegas a la hora 40. O sea, la hora 40 que no es muy distinta a la hora peak. O sea, y según esa demanda, o sea, diseñas todo el aeropuerto. Todo funciona con eso. Entonces, si
Entonces, si te equivocaste en el estudio de demanda, te equivocaste con todo el proyecto. Con todo el proyecto. O sea, tenés que empezar de nuevo. Porque, o sea, te cambian la cantidad de pasajeros, Claro, te cambian todas las todo. dimensiones adentro. Te cambia la sala del bar, que te cambia la cantidad de counter, te cambia la cantidad de máquinas de AppSec, te cambia las puertas de embarque, te cambia todo, absolutamente todo. Otro factor después es el cono de aproximación, digamos. Eh, eh, el cono de aproximación es el que te determina el avión más grande que puede llegar, finalmente, digamos. Porque hay aviones que tienen una bajada, un aterrizaje que necesita una cierta distancia, pero de repente en esa distancia hay un cerrito y ese cerrito, o sea, te impide tener un cono de aproximación de que el avión Claro. ya vaya ascendiendo. O hay un bosque. O sea, en Pucón nos pasó o sea, diseñando el aeródromo del bosque, es decir, aeródromo, porque, porque lo quieren implementar especialmente para el turismo. Hoy día aterrizan en Temuco, en Valdivia, o sea, la mayoría en Temuco, y se van a Villarrica, Pucón, digamos. Pero quieren implementar el aeródromo Pucón para que reciba viajeros durante todo el año, pero especialmente en las épocas de verano. Eh, o sea, y teníamos unos arbolitos que nadie había tomado en cuenta en algún minuto. Entonces, el avión que pensábamos que iba a aterrizar ahí no pudo ser ese, tuvo que ser un avión un poco más chico. Entonces, eso nos cambió también el largo de la pista, cambia la altura de la torre, o sea, cambia muchos Oh, factores, digamos. O sea, se empiezan a sí, cruzar, claro. o sea, variables que ni se te ocurren, digamos. Lo que Ah, decíamos en un principio, las variables claro, es o sea, clave. la torre tiene que, o sea, tiene que tener vista los dos umbrales de la pista, ¿no es cierto? Absolutamente despejada. Entonces tú en tu plan maestro pusiste aquí el cuartel de bomberos, pusiste acá, no sé, el hangar o sea, de una línea aérea, el hangar de la otra línea aérea, el hangar de carga, qué sé yo, pero de repente el cuartel o sea, de bomberos te tapa la torre del umbral, o sea, no te deja ver el umbral. Entonces, tenéis que desplazar eso, o sea, desplazar el cuartel de bomberos o subir la torre. ¿Ya? Entonces, o sea, empieza a hacer un Tetris son de movimientos para que todo finalmente calce, porque una cosa es llegar y correr el cuartel de bomberos para atrás, porque tiene que estar a cierta distancia en tiempo de los dos umbrales también, digamos. O sea, la salida del carro de bomberos tiene que tener un tiempo máximo en llegar a los dos umbrales. ¿Ya? Entonces, es muy entretenido empezar a cruzar todas estas variables que uno ya después lo empieza a hacer o sea, de manera media mecánica, digamos. ¿No? O sea, media mecánica funcional. Sí, fijarse en este, en esto, en esto. Claro, y llenamos unas planillas, qué sé yo, o sea, y tú pones acá la demanda en la hora 40 que cambia de repente en otro aeropuerto, en el AMB en la hora 30 no en la 40 digamos. Porque la DGAC se definió que era la hora 30. Bueno, pero cambiamos. Pero finalmente, o sea, metes esa demanda y te define todo el resto del programa, casi, digamos. O sea, el resto del programa tú sabes lo que tiene que tener, pero cada uno de los programas está definido por la cantidad de pasajeros, finalmente, de esa hora, de esa hora de diseño, en el fondo. Puede ser la hora 40, la hora 30. Y hablando, bueno, de este tema del aeropuerto que me parece interesante, también pasamos por distintos como paisajes, lugares que tiene Chile y una de las riquezas que tiene. Con otro invitado hemos hablado, me recuerdo el episodio con Cazú de que Chile tiene cerca del 76% de su territorio, es territorio de montaña. Con otro invitado hablamos de la costa, que tenemos 4.000 kilómetros de costa, los valles que son increíbles, el desierto de Atacama, la Patagonia, y nunca habíamos tocado el tema de la Antártica. Así que me parece increíble cómo hablar de este tema. No sé a grandes rasgos cómo fue hacer un proyecto allá, cuáles son las complejidades de diseñar un proyecto en la Antártica y también qué desafío planteó como a nivel de diseño, donde uno cómo puede meter la mano así, para hacer algo distinto quizás. Es que puede ser muy distinto. El tema es que tiene que ser industrializado. Tiene que ser 100% industrializado, ¿no? O sea, literalmente tiene que ser un edificio mecánico. Porque se te abren unas ventanas atmosféricas, digamos, ventanas temporales donde tú puedes llegar a trabajar ahí. O sea, en donde pueden llegar los materiales, que tiene que llegar todo prefabricado en el fondo. Allá tú llegas a montar exclusivamente. Incluso las fundaciones. Tú llegas con las fundaciones hechas. ¿No?
O sea, no puedes hallar hacer una mezcla, digamos, no te va a funcionar. No puedes hallar hacer una soldadura, salvo en algún periodo muy chiquitito de tiempo. O sea, podrás soldar algo, digamos, pero o sea, los aspectos climáticos y el viento principalmente, incluso más que la nieve, el viento es otra variable que tienes que incorporar a tu proceso de análisis. Y estas ventanas que se te abren más o menos a finales de octubre, noviembre, hasta marzo, por ahí máximo, digamos. Entonces, tú ahí puedes llegar con tus materiales, ahí puedes llegar con la faena, y las faenas se tienen que interrumpir. Quedan interrumpidas hasta la próxima ventana, porque no puedes, o sea, es imposible que trabajes durante el periodo principio de octubre, digamos. No hay ninguna posibilidad o sea, de trabajar, o sea, ni de llegar con carga en barco o en avión, digamos. De hecho, mi socia, cuando le tocó ir allá, fue en tiempo de la pandemia, cuando empezamos este proyecto, tuvo que hacer 10 días de cuarentena, digamos, en Punta Arenas, antes de entrar a la Antártica, porque hasta ese momento no había habido ni un caso de COVID en la Antártica. Mm. Claro, sí, sí, se Claro. enferman todos. O sea, Entonces, 10 días en Punta Arenas, haciendo esta cuarentena, y luego ya se abre una ventana atmosférica y pueden entrar a la Antártica. Y ahí, corriendo el avión, digamos. Eh, o sea, llegan a la isla Rey Jorge y van a estar, entiendo que 3 días, 2 noches, 3 días, y van a estar allá. Y al segundo día no habían terminado de hacer todo lo que tenían que hacer. Llega el reporte atmosférico, todo el avión. Estaban almorzando. Todo el avión, nos vamos. No, pero ¿cómo se...? No, o sea, nos vamos o nos quedamos un mes más. Y de hecho, dos personas que eran arquitectos de la FACH. Así que ya estaban un poquito más acostumbrados, quizás, digamos. O sea, no despegaron ese día y efectivamente se quedaron un mes y medio más, digamos, hasta que hubo otra ventana en la que pudieron salir. Y así funciona. Entonces, el edificio tiene que ser diseñado 100% por partes, eh, como un mecano, como decía antes, que llegue a montarse. Es una faena más de montaje que de construcción. ¿Mm? Y el diseño entonces tiene que ser así. Entonces, el diseño, tú diseñas algo que pueda ser transportable, además, en barco, en avión, digamos. Si en avión, o sea, las medidas se te van achicando, el peso también se te va achicando. Si en barco tiene un poquito más de flexibilidad. Lo mismo nos pasó en Mataveri y en el de Pascua, digamos. O sea, o sea, tenía que llegar prácticamente todo. No, ahí sí puedes hacer hormigones y cosas así, ¿no? Pero el resto tenías que llegar a montar cosas, digamos. Entonces, todo dimensionado, que todo el aeropuerto, toda la estructura metálica, la estructura madera, lo que fuera, en el caso de la Antártica, estructura metálica, en cuántos containers entra, digamos. Y todos los revestimientos, en cuántos aviones los puedes trasladar, digamos. Entonces, en esas ventanas que se te abren, tú puedes construir. ¿Mm? Entonces pasa que un proyecto que no es tan grande como el refugio de la base Teniente March, es un proyecto chico, o sea, debe tener 800 metros cuadrados, si no tiene más que eso, digo. Pero no se alcanza a terminar en una ventana. Entonces se demora 2 años en el fondo en construirse, digo, porque avanzan en una ventana y luego van a terminar en la otra ventana. Y bueno, y ahí las condiciones, o sea, tienes que ver, o sea, uno dice Antártica, la nieve, o sea, la nieve, no es otro problema, más el viento. El viento es tremendo. O sea, el viento, porque es un viento blanco finalmente, un viento horizontal, y que te obliga en el fondo a diseñar, o sea, a diseñar en función del viento. O sea, tus volúmenes no pueden oponerse al viento, digamos. Si no, te empieza a pegar, pegar, a pegar el viento y te empieza a abollar. O sea, muchos revestimientos metálicos terminan abollados por el viento, por el golpeteo permanente del viento. Entonces, la forma que nosotros producimos para la base Tinente March, el refugio Tinente March, eh, son, son, son como unos vértices que en el fondo abren el viento, en el fondo. Lo tienen hacia arriba, lo tienen por abajo, levantamos todo el edificio para que el viento pasara libremente por debajo. El viento pasara libremente por debajo y no se acumulara nieve. Y se envolvió todo en un material que hasta ese minuto no existía. O sea, no es que no existiera el material, o sea, no existía el producto. El producto se llama un cuadro plaque, que es de Hunter Douglas, que lo diseñamos con ellos, tanto para nosotros como para
otra base que se estaba generando en la Antártica o sea, en ese minuto, y nosotros habíamos hecho antes el MIA, que era el mejoramiento de infraestructura antártica de la FACH, también en la Antártica. Y, o sea, habíamos diseñado eso y habíamos trabajado con este revestimiento, que es un producto que Hunter Douglas o sea, lo diseñó para que sirviera para cubierta, muro de nuevo, pavimento, es el mismo El material que mismo van material, volviendo, claro. hasta que van Es volviendo todo como el edificio. continuo. Claro, y tú lo vas o sea, poniendo como clip en el fondo, digamos, ¿m? Y es un solo revestimiento continuo por toda la forma, digamos. Y ese es un producto que desarrollaron ellos para estos proyectos. Y con él, o sea, tiene distintos espesores. Aquí obviamente se ocupó el de máximo espesor para cumplir con las condiciones normativas térmicas, que hizo que finalmente este proyecto fuera el primer proyecto en la Antártica certificado CES. ¿M? Porque cumplió con todas las normativas. O sea, tuvimos que generar, junto con el CES Chile, Claro. generar como una normativa para edificios Exacto. antárticos. O sea, No no la había. existía. ¿Mm? Entonces se fijaron condiciones, y bueno, y llegamos a esas condiciones. O sea, tuvimos que generar con proveedores de material y generar productos para cumplir con esa normativa que también, o sea, se había generado recién, digamos. Entonces no había ni un producto que satisfaciera, o sea, estos requerimientos que son súper exigentes. Entonces, entonces o sea, ahí se ve el trabajo cuando hay proveedores que están Claro. en una disposición a ir un poco más allá también, digamos, a no simplemente ser reseller en el fondo de productos chinos o de donde provengan, digamos, sino que a aportar con un material, con una terminación, etcétera, a solucionar un problema, porque ese era un problema. O sea, un problema más o sea, de este encargo, una variable más de este encargo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Es que no tenemos el producto. Bueno, o sea, desarrollamos producto. O sea, y desarrollamos producto. Y con ellos mismos, para la Fundación Minera Escondida, en Antofagasta, habíamos desarrollado antes también una celosía, que quería un cubito de cobre apareciendo, porque era la Fundación Minera Escondida en el centro de Antofagasta. No sé, queríamos que apareciera un cubito de cobre ahí volando, digamos, en el centro de Antofagasta. Y diseñamos una celosía porque ese cubito de cobre estaba la oficina del gerente, había una sala de reuniones muy importante, tenía que ser con luz natural, digamos. Pero queríamos que no se viera de afuera. Entonces, tiene unos pliegues la celosía o sea, y se diseñó un producto especial para eso y que terminó finalmente en el catálogo de ellos, digamos, como un producto que hoy día se vende como de catálogo. Recién comentamos acerca del aeropuerto, también el tema de los refugios. Ambos son de arquitectura pública. Entonces, también preguntarte relacionado a eso. ¿Cómo ves tú hoy en día cómo se maneja el Estado con el tema de la arquitectura pública, el tema de las licitaciones, en qué se puede mejorar sobre todo y qué cosas quizás están fallando? Yo también hago arquitectura pública, así que Ahí hay un cambio me interesa mucho. tremendo, tremendo, tremendo. O sea, hoy día, eh, hace poco tuvimos reunión con el nuevo director nacional de arquitectura del MOP y le llevamos algunas propuestas de cómo mejorar las licitaciones, cómo permitir que más gente participe en estas licitaciones públicas. Hoy día, tienen un sistema que es como un sistema medio perverso, porque no hay una preclasificación. Entonces, tú llegas a una licitación al final de la propuesta y más allá de la calidad de tu proyecto, a veces ni siquiera abren tu proyecto, ni siquiera lo revisan Claro. porque te faltó un papel o porque en vez de firmar con lápiz azul, firmaste con lápiz negro. Y quedas fuera de una propuesta que estuviste trabajando mucho tiempo. Y por un aspecto normativo administrativo, que no te da ninguna diferencia, no te da ningún beneficio sobre tu competencia. Nada, absolutamente nada. Te dejan fuera una propuesta y ni siquiera abren tu propuesta técnica. Ni siquiera la abren. Entonces nosotros hablábamos el otro día en el MOP, o sea, le sugeríamos que separaran los procesos en dos partes. Uno, la preclasificación y otro, el proyecto de arquitectura. Entonces, ya, aquí preclasificas y si te falta algo, que te llamen. ¿Qué importa? O sea, oye, ¿sabéis que en vez de firmar
con azul firmaste con negro, ¿puedes mandármelo firmado con azul? Porque así tengo alguien más que pueda llegar a entregarme una propuesta que puede ser muy buena. Eh, te faltó un papel que era declaración jurada ante notario, pero la mandaste declaración jurada simple. ¿Me la podéis mandar declaración jurada? O sea, ante notario mañana. Ya, ok, te la mando. O sea, y completo mi antecedente. Incluso ni siquiera eso. Incluso podría llegar a si tú estás inscrito en primera categoría superior, por ejemplo, si quieres postular a un aeropuerto, tienes que estar inscrito en primera categoría superior. Basta que presente el certificado. Si todos los otros papeles ya los tiene el Estado. Lógico, sí. El Estado ya te entregó este certificado que tú estás inscrito en primera categoría superior. Entonces, ¿por qué te piden todos los papeles de nuevo? O sea, debiera bastar que tú entregues el certificado, que tu inscripción está vigente y listo. Y con eso ya estás preclasificado. Y con eso, en 4 meses más, en 6 meses más, entregan el proyecto. Y después te evalúan el proyecto, solamente el proyecto. ¿Mm? Y también el tema de las ponderaciones. Las ponderaciones, cuando hay oferta económica, Claro. hay oferta de proyecto, ahí también hay un tema que es complejo, porque a veces un muy buen proyecto, puede quedar fuera por una diferencia muy menor Claro. porque las ponderaciones a veces Más se alto el van precio. muy al precio, y la ponderación que le dan al precio respecto a la calidad de la arquitectura hacen que no siempre gane el mejor proyecto. O sea, el mejor precio influye demasiado. Y a veces el Estado debiera gastar más por un mejor proyecto. Si la inversión, o sea, es una inversión. Exacto. Un proyecto de arquitectura finalmente es una inversión. Y es una inversión que de alguna u otra manera va a construir patrimonio futuro, digamos. O sea, hoy día buena parte del patrimonio nuestro en arquitectura es arquitectura pública. Cuando se construían los establecimientos educacionales, hay estaciones de trenes que son patrimonio, todo eso es arquitectura pública. Y entonces esos buenos proyectos muchas veces quedan fuera por un par de millones de pesos. Entonces tú dices, o sea, tenía sentido dejar afuera el Claro. proyecto por un par de millones de pesos, cuando esta es una inversión que va a estar ahí por años, digamos, por años, y finalmente puede llegar a ser patrimonio de la arquitectura, digamos. Otro tema también es que el Estado de alguna manera abusa de su posición dominante. No creo que sea intencionadamente, digamos, pero el mecanismo del Estado, el campo por donde se puede mover el Estado, lo hace terminar abusando de su posición dominante, digamos. Que es que un proyecto que te contratan por un año, tú sabes que va a durar un año tu proyecto y tu programa, tus gastos generales, tu utilidad, la cantidad de arquitectos que vas a tener trabajando en este proyecto, los gastos generales de la oficina, etcétera, por un año. Y tú te llegas a atrasar en una entrega y te pasan multa. O sea, ya está bien. O sea, es correcto que te pasen multa. Tú tienes un contrato o sea, y si no entregaste la etapa 4 el tanto de junio, o sea, y entregaste 10 días después, te pasan una multa y la pagas. Traes cuenta. Pero el Estado se toma el tiempo que quiere para revisar. O sea, un amigo mío me contaba ayer o anteayer que él tenía un proyecto que el plan original era de un año. Ya va en 7 años. En 7 años. Increíble. Obviamente ya sus gastos generales, la utilidad que él pensaba que iba a tener en ese proyecto ya no existe. Exacto. Y no hay ni un reajuste entre medio. Además. Y además los contratos son en pesos. Sí. O sea, por último un UF. El UF. O sea, en UF se les vaya un poquito, pero entonces ahí el Estado tiene que corregir eso. No sé, necesariamente, digamos. Y además hay otro tema que uno como a quién recurre con esos tiempos. O sea, tienes que recurrir al mismo Estado, digamos, Claro. a reclamarle al mismo que te está pasando la multa, Exacto. o que no te está pagando el tiempo extra. Entonces no hay como alguien que vele por eso. Y es como demasiado simple la respuesta del Estado. Es que el revisor no está o está enfermo. No sé, cosas así, ¿no? O sea, anda tú a darle esa explicación al Estado, digamos. No, es que el arquitecto, o sea, el jefe de proyecto está enfermo. No puede entregar una multa, pero sí. Ese contrato. Pero firmaste un contrato por un tiempo determinado. Exacto. Entonces, si el Estado no es igual de exigente con sus plazos, bueno, por último, sé más compasivo con mis plazos. Pues. Totalmente. O sea,
Yo creo que tiene que ser exigente para los dos lados, digamos, ¿no? O sea, no más compasivo porque eso abre muchas puertas que después es imposible cerrar. Pero creo que el Estado ahí tiene mucho que hacer. Yo lo primero que haría es separar la preclasificación de los proyectos finales, digamos. O sea, separaría esas dos etapas. No puede ser que la reciente propuesta de la ampliación del Arturo Merino Benítez, del aeropuerto Arturo Merino Benítez, 40 empresas retiraron bases, 5 entregaron. 4 quedaron afuera por tema administrativo. 4 los que ni siquiera le abrieron las propuestas de arquitectura. Después, una las conoce todas porque nos conocemos entre los que estamos participando en esa. Entonces, La cantidad de trabajo que implicó y perdido. y ni siquiera abrieron tu. Sí, sí. Porque te equivocaste en un papel, póntelo. 500.000 papeles que tenés que entregar, te equivocaste en uno, o te equivocaste en una firma, o te equivocaste en algo, digamos. Y entonces, eso no tiene sentido. Eso hubiera sido mucho más simple que de los 40, ya, ok, este es un proyecto complejo, un proyecto grande, tiene que estar inscrito en categoría 1 superior. Ya, ok. Muéstrame su papel, que su inscripción está vigente, listo, basta con eso. Ahora entregue la propuesta en 5 meses más. Listo. O sea, sería bastante más simple, digamos. El Estado ya tiene todo. Sí, claro. Es como subirlo de nuevo, no tiene ningún sentido. O sea, lo mismo pasa hasta con los certificados de informes previos. También, O pues. sea, ese es otro tema. O sea, la municipalidad te cobra por una información que ellos ya tienen, ¿ya? Y además colocan como OGUC, algunos que. Entonces, como revísalo tú. No, pero además lo más divertido es que te cobran por una información que ellos ya tienen. Tú le pagas, te entregan un certificado, que algunas municipalidades se demoran muchísimo en entregarse. Se los tienes que devolver junto con tu expediente. Sí. Y además, ese certificado no es vinculante. O sea, si ellos se equivocaron ahí en entregarte alguna información, era responsabilidad tuya verificarlo. Entonces, te cobraron por una Sí, información sí. que no es vinculante y que ellos ya tenían además, y que ellos tenían la información correcta, la que te debieron haber entregado. Y no es vinculante. O sea, un certificado de informes previos, hoy día la Contraloría lo dijo hace un tiempo, digamos, que la información que te entrega un certificado de informes previos no significa ningún derecho adquirido para ti. O sea, si Increíble. tiene una información incorrecta que sale La del culpa es Estado, tuya. es responsabilidad tuya. Pero eso no corresponde. En absoluto, en Exacto. absoluto. Entonces, por eso yo digo que el Estado hace como abuso de posición dominante, en el fondo. Digamos. O sea, los plazos para uno son los plazos que hay que cumplir, está bien, o sea, está correcto, hay que cumplir los plazos. Pero el Estado también los tiene que Sí, cumplir. claro. Y la certeza jurídica, yo creo que es algo esencial. El Estado tiene que ser súper previsible. Sí, O sea, uno tiene que saber cómo le va a responder el Estado, uno tiene que saber lo que le va a revisar el Estado, uno tiene que saber lo que le va a corregir el Estado. Los IMIP, por ejemplo, los IMIP son una sorpresa en cada comuna, en cada municipalidad, es una sorpresa lo que te van a pedir de informe de mitigación de impacto vial. Los aportes también son sorpresas. O sea, eso debiera estar todo estandarizado en la UC, en la Ley General de exacto. Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Yo creo que la Ordenanza General necesita rehacerse entera, el 100%, porque hoy día no cubre todas las nuevas variables que te están pidiendo por nuevas obligaciones, que está bien que vayan creciendo las obligaciones, porque las ciudades van cambiando, etcétera, cambia la cantidad de usuarios, el censo, o sea, todo eso impacta, digamos, o sea, de alguna manera. Pero el mismo cuerpo legal ya no resiste estos cambios, no está de acuerdo a todos estos cambios. Entonces, la IMIF, o sea, el IMIF debiera ser previsible y tú saber por ordenanza que si tú tienes una carga de ocupación de tanto, esto van a ser las mitigaciones que te van a pedir, digamos. ¿Mm? Esto van a ser los aportes. O sea, todo eso deberá, o sea, el Estado tiene que ser muy previsible. Y, y No además, puede ser que el sí, Estado en cada comuna te cambie las cosas. el criterio, sí. Y además hay una cuestión que a mí me parece como casi irrisoria, que es cuando te otorgan el permiso de edificación, que eso al final lo entrega el Estado te dice, acá tiene un permiso, puede construir, y después esos permisos de edificación no son válidos porque pasó X cosa y toda la inversión que, bueno, hay un montón de casos que ha ocurrido, o sea, lo que hablábamos, no hay derecho adquirido, eso me Bueno, parece, el permiso de edificación, de alguna manera, sí es un derecho adquirido, pero siempre que no haya vicio. algún vicio, algún vicio. O sea, un vicio efectivamente te puede echar un permiso de edificación abajo, ¿no? Bueno, o sea, y puede
que legalmente esté correcto, digamos. O sea, si efectivamente estuvo mal emitido un permiso de edificación por un error, o sea, error humano, el 100% de las veces, error humano, en la revisión previa, qué sé yo, claro, o sea, está mal emitido, no te lo debieron haber Claro. entregado, ¿no? Eh, y pasa, o sea, ha pasado, digamos, o sea, permisos de edificación mal emitidos. Eh, pero, pero el Estado tendría que tener también su responsabilidad en eso. Totalmente. No solo asumirla el particular, la inmobiliaria o alguien que está haciendo una ampliación en una casa. Si aquí siempre se habla como la inmobiliaria, los come guaguas, más o menos. O sea, una cosa así como... pero muchas veces Sí. es alguien que está pidiendo una obra menor, una impresión de la casa, y que le dieron el permiso, o le emitieron un certificado de informe previo equivocado, o le dieron el permiso de manera equivocada. Y después, o sea, el que tiene que desarmar, el que tiene que demoler, La cantidad es él. de... O sea, la municipalidad Claro, no se hace es responsable. claro. O esa persona que está pidiendo una obra menor, a lo mejor no tiene los medios para después ir contra el Estado, porque el Estado le dijo que sí, usted puede construir, y ahora el mismo Estado le viene a decir, no, o sea, sabe que nos equivocamos, usted tiene que demoler. Entonces, hay una asimetría de poder ahí, o sea, demasiado grande, y que se soluciona estableciendo condiciones, vale la redundancia, más simétricas, digamos. O sea, si el Estado se equivoca, bueno, compensa. Es así. Cuando uno se equivoca, cuando uno se atrasa, multa. ¿Ok? O sea, está correcto. Pero que sea para las dos partes. En esa misma línea, lo comentaba en la intro, tú fuiste vicepresidente del Colegio de Arquitectos y ahora recientemente nombrado presidente de la AUA. ¿Cómo tú ves el rol de la AUA que va a tener en los próximos años, en- en lo que viene, con el cambio de gobierno? ¿Qué ustedes, no sé, como estrategia están pensando para que todas estas cosas que estamos hablando se mejoren? Bueno, nosotros hace mucho rato hemos ido creciendo en incidencia, en el sector de la arquitectura, la construcción, la planificación territorial. Eh, Somos habitualmente invitados a mesas de trabajo, somos habitualmente consultados, por futuras leyes o por cambios normativos que vayan a hacer. Participamos habitualmente en las comisiones de vivienda o de las públicas, del Senado, de la Cámara de Diputados. O sea, somos bastante participativos, digamos, y siempre nos piden la opinión. No siempre la escuchan, o sí la escuchan, pero no siempre la toman en cuenta, digamos. Pero que puede ser también, o sea, es una posibilidad, nadie lo obliga a tomar en cuenta nuestra opinión, pero en términos generales creo que tenemos una incidencia muy alta hoy día, y el rol que tenemos ahora es al menos mantenerla y si no aumentarla, digamos. ¿Mm? Eh, entonces, por eso estamos siempre participando. Tenemos un comité normativo que es súper activo, donde tenemos un equipo muy fuerte. Tenemos un comité de licitaciones públicas que lo acabamos de crear. Antes teníamos un comité de concursos y licitaciones, pero después vimos que las licitaciones empezaron a Claro, tomar o sea, lo estábamos hablando antes, digamos, otra dimensión. Además, hay más licitaciones que concursos. exacto. Entonces, el comité de licitaciones se lo dirige Alfredo Massman, que es un arquitecto que trabaja en Temuco, funciona allá, pero participa en licitaciones en todo Chile, o sea, y con él hemos ido al Ministerio de Obras Públicas a presentar estas propuestas de mejora, ¿no? Estas propuestas que equilibren y que pongan en valor de nuevo a la arquitectura pública. O sea, no puede ser que el Estado se farree mejores proyectos por unos pocos pesos. Y a veces pasa que por las ponderaciones, finalmente, por muy poca diferencia de precio, el fondo no gana el mejor proyecto. No tiene ni un sentido para una obra que va a estar ahí 50 años. Exacto. O sea, mete esa diferencia Mm, en el flujo de 50 años, no existe. mm. Peanuts, digamos. O sea, absolutamente despreciable. Entonces, esa participación creo que tenemos que fortalecerla, fortalecer el valor o sea, de la arquitectura, y ahora nos ayuda mucho el tema del premio Pritzker de Smiljan. Ya, dos premios Pritzker en un país chico como nosotros, digamos, ya es una señal. Yo creo que la arquitectura en Chile
es de altísima calidad, la media de la arquitectura. O sea, uno tiene que medir más que por distintas obras o obras particulares, uno tiene que medir por la media de la arquitectura. Claro, Uno más sale que la a, excepción a la regla. claro, claro, por el estándar, digamos. Y el estándar en Chile es de muy buena calidad. O sea, la obra de arquitectura en Chile, los proyectos de arquitectura en Chile, los espacios urbanos en Chile, son de mucho mejor calidad de lo que nosotros pensamos. Hay mucho autoflagelación ahí de crítica Mm. hacia nuestras ciudades. Y nuestras ciudades son mucho mejores de lo que, de lo que piensa, así como la memoria colectiva de la gente sobre las ciudades, o la opinión colectiva de la gente sobre las ciudades, es como que tenemos malas ciudades y no es así. No, así o sea, tenemos muy buena arquitectura y en ese sentido creo que una de las cosas pendientes que tenemos en la OA y que ahora la estamos impulsando fuerte, Gonzalo Martones, que es director de la OA, asumió un comité de extensión que existía antes, pero ahora le vamos a dar una mirada un poquito más amplia, que es difundir el valor de la arquitectura para la ciudadanía en general. O sea, Excelente. cuánto le aporta la arquitectura a la calidad de vida, finalmente. O sea, esto de separar arquitectura pública y arquitectura privada. O sea, hemos Mm. hablado harto de arquitectura pública, pero finalmente toda la arquitectura termina siendo pública. O sea, en la medida que tú haces un edificio que configura una calle, que configura el perfil, o sea, de una calle, por lo tanto un espacio urbano, termina siendo arquitectura pública, digamos. Entonces tiene una responsabilidad pública. Entonces, esto queremos rescatarlo y hacerlo a través de unos ciclos de extensión, de conferencias, etcétera. Vincularnos más con la sociedad civil, por así decirlo, digamos, que no están metidos en el tema de inmobiliario, en el tema construcción, en el tema arquitectura, de saber apreciar la ciudad que tienen. Hay varios que han hecho una tremenda pega, como Santiago Adicto, por ejemplo, a quien tú conoces mucho, ¿no? Eh, Ellos han hecho una tremenda pega de poner en valor eso, de cómo la ciudad es parte central de la calidad de vida de las personas, de la experiencia urbana. Es el escenario donde se mueve la gente todo el día, digamos. Entonces, esas ciudades en Chile son mucho mejores de las que nosotros pensamos. Y eso es porque hay una arquitectura media, muchas veces anónima, que es de muy buena calidad. Encuentro otra cosa que también ayuda mucho y quizás, no sé, los últimos 5 años ha tomado más fuerza el tema del Día del Patrimonio, que ahora se está dando en todo Chile, casi en todas las comunas, y se ha transformado casi como una actividad familiar. Los papás llevan a su hijo a ver edificios icónicos o muchas veces edificios nuevos, pero que tienen carácter patrimonial o edificios que eh, no están abiertos todo el año, pero en esa instancia sí, eso también acerca, yo creo, en gran medida la buena arquitectura, lo que hablamos, la ciudad, el patrimonio a la gente, no lo ven como algo tan distante, que está ahí como solo mirarlo. Sí, o sea, eso creo que ha sido uno de los tremendos aciertos del creador el día del patrimonio. No sé a quién se le ocurrió esa idea, pero a quien haya sido, Sí, mi más sincera sí, felicitación. Y ya van, o sea, ahora son 2 días al año, digamos. O sí, sea, antes era sí, uno. entre uno. Claro, ahora son dos o sea, y lo que tú dices es importante, se han incorporado edificios más contemporáneos también. Exacto. O sea, cuando hablamos de patrimonio, o sea, no solamente nos quedamos en la historia, sino que estamos empezando ya a reconocer el patrimonio del futuro, el Exacto. patrimonio para finales del siglo XXI, para el siglo XXII. Para el Pereira, el Claro. teatro del Bio Bio. O sea, y obras contemporáneas, el mismo Gonzalo Mardones que mencionábamos o sea, recién, o sea, él para el Día del Patrimonio, el último, hizo un tour por, por el edificio Ignacia, que está ahí en Vitacura, un edificio de 3 pisos, pero que tiene premios en muchas bienales en el mundo, y es un edificio habitacional contemporáneo. ¿Mm? Hay mucha o sea, arquitectura contemporánea que uno debiera empezar a rescatar o sea, desde hoy día. Quizás sin todas las restricciones que se les pone a un monumento nacional, porque al final terminas condenando al propietario, digamos, Mm. pero sí empezar a rescatarlos desde hoy. En la Bienal del 2015 yo quise hacer una sección que era patrimonio para el siglo XXI, digamos. ¿Mm?
o sea, para finales del siglo XXI, o el patrimonio del futuro, no me acuerdo bien el nombre que le queríamos poner. O sea, finalmente por cosas de espacio y tiempo, que si yo o sea, no lo pudimos hacer, pero era hacer como un catastro de edificios contemporáneos que sin duda van a ser patrimonio. ¿Mm? O sea, era muy atractiva la idea, y, o sea, y me sigue gustando, digamos, y hay muchísimo material. O sea, hay edificios, el edificio del consorcio, por ejemplo. El edificio del consorcio es del año 90. Sí, claro. 94, ya tiene 30 años el edificio del consorcio. Y sigue siendo un edificio icónico. Se transformó incluso en el icono de la compañía, el Es un logo. edificio. Es como el Exacto. edificio del Banco del Estado. El Claro. Banco del Estado también, Sí. o sea, el logo es el edificio. Pero ese edificio tiene, o sea, habló de sustentabilidad antes que Sí. estuviera de moda hablar de sustentabilidad. Exacto. O sea, y tiene una fachada verde que efectivamente en verano se tupe, efectivamente genera sombra y que en invierno se cae la hoja y deja pasar el sol. Eso pasa de verdad, funciona de verdad ese edificio. El edificio Manantiales de Luis Izquierdo, del Antonio Alemán, bueno, Feria Nacional, de Raimundo Lira también estuvo participando en ese proyecto. Eh, o sea, ese edificio que cada uno de los pilares que van siendo o sea, girando en su fachada, van descargando el peso del edificio hasta sus niveles subterráneos. Sí. ¿Mm? Sí. Y ese edificio es un edificio que estuvo expuesto en el MoMA. O sea, ese nivel o sea, de arquitectura tenemos, digamos, y hay mucha arquitectura así. Conversábamos antes de muchos edificios que están aquí en el barrio ahí, Holanda, con Lota, por ahí. O sea, edificios de 4 pisos, de vivienda que son unas joyitas Sí. modernistas, Sí. pero de arquitectos, muchos de ellos muy, o sea, desconocidos, digamos, no anónimos, o sea, uno conoce los nombres porque estudió arquitectura, digamos, pero mucha gente no tiene idea quiénes son, digamos. Y muchos de arquitectos muy conocidos también, pero como son edificios 4 pisos, piolita ahí, muy, muy chiquititos, pero de una calidad arquitectónica tremenda. Hay una obra contemporánea, o sea, yo diría, o sea, contemporánea de los 90 en adelante, tremendamente importante en Chile, tremendamente importante. El que tú mencionabas, Palacio Pereira, o sea, el reciclaje que se hizo del Palacio Pereira, la puesta en valor que se hizo del Palacio Pereira, es extraordinaria, digamos. Y, o sea, es como una mezcla de patrimonios. Está el patrimonio Sí. histórico y Sí. está el patrimonio de la arquitectura contemporánea Sí. también, en una misma obra, digamos. Entonces, yo creo que hay que fijarse más en eso, digamos, de cómo ir poniendo un valor también la arquitectura contemporánea y no esperar 100 años para darse cuenta que un edificio está en deterioro. Oye, nunca cuidamos este patrimonio. O sea, cosa de la que nos lamentamos ahora respecto a muchos edificios que fueron demolidos, en la Alameda especialmente, en toda la zona del centro de Santiago, algo en el Golf también, algunas casas impresionantes del Golf que fueron demolidas y ahora nos quejan, pero si hubiéramos puesto atención antes, eh, que este edificio, esta construcción, esta obra menor. O sea, hay obras muy chiquititas también que también son patrimonio. O sea, creo que vale la pena hacer ese catastro, hacer esa pega, digamos, de hacer un catastro del patrimonio del futuro para tener las precauciones desde ya. Yo no me daría el Consejo de Monumentos Nacionales porque ahí los pobres propietarios, o sea, no van a poder abrir la puerta sin pedir autorización, Sí. digamos. Y qué decir de poner un letrero, de cambiar un color, no sé, cualquier cosa así, digamos. Entonces, pero sí podría haber alguna estrategia de poner ojos sobre ciertas obras, digamos. Fernando, ahora con esta conversación que estamos teniendo, hay algo que me llama la atención y te lo pregunto. Hablamos en la intro que había sido decano, también fuiste curador, ahora presidente de la UAA, has diseñado aeropuertos, también el refugio en la Antártica. Mirando hacia atrás, ¿qué cosa personal crees tú que te ha mantenido como en este proceso de poder ir cambiando de roles, por así decir, pero te permiten afrontarlos como de buena manera, porque son roles distintos, Son roles que parecen más distintos de lo que son, ¿ah? Pero finalmente, tan conectados? claro, porque finalmente es trabajar con personas, digamos.
personas que pueden ser tus clientes, usuarios, pero también equipos de otros especialistas que están trabajando contigo en un proyecto. Trabajar en la OA significa trabajar con personas, con otros arquitectos, cada uno con sus personalidades, cada uno con su ego tremendo, digamos. Pero cada uno también con muchas ganas de, o sea, de participar. Entonces, eh, quizá cambia el objetivo, pero la manera de trabajar es la misma, digamos. O sea, tú trabajas con personas, trabajas y tu misión quizá es crear mejores equipos, juntar a las mejores personas, saber definir el mejor rol para tal o cual persona, digamos, y armar esos equipos para lograr los distintos objetivos. En, o sea, en la academia, el rol es que tus alumnos adquieran los resultados de aprendizaje para que terminen siendo arquitectos, diseñadores, constructores, depende de la facultad donde estés, digamos. En la Bienal tienes un objetivo que es hacer, o sea, en difusión. Entonces ahí tienes que elegir un equipo que te acompañe finalmente. O sea, no se trata de, o sea, esto no se trata de autoridad en ningún caso. O sea, se trata de armar buenos equipos, armar buenos equipos. O sea, yo te he comentado al principio cuando hicimos la Bienal 2015, eh, yo antes de postular a ser curador de la Bienal, o sea, tenía una idea de qué es lo que se me ocurría hacer, digamos, pero después dije, ¿con qué equipo yo podría hacer esto? Y pensé, ya, para esto necesito los cabros de arquitectura valiente. Porque los cabros, o sea, se mueven entre los estudiantes, se mueven entre las escuelas o sea, escuelas de arquitectura. Ellos me pueden ayudar en esto. Ya, o sea, los contacté, ya los tenía ellos resueltos. ¿Con quién? O sea, necesito que la muestra pública, arquitectura pública, sea potente. O sea, ¿quién me puede ayudar ahí? Carlos Mayet, o sea, gran amigo mío, le mando saludos. Bueno, y todos los cabros de arquitectura valiente también, grandes amigos. O sea, cabros para mí. Eh, Carlos Mayet o sea, puede ayudarme en el patrimonio, la arquitectura pública, todo eso. Entonces, o sea, llamé a Carlos. Vamos, vamos, esta es mi idea. O sea, ¿te animas? Vamos, postulé. Ya. Después las publicaciones, Pablo Ortique. O sea, llamé a Pablo. Pablo me quería ayudar en esto. O sea, quiero hacer esto, esta es mi idea. Sí, perfecto, vamos. Ya, Pablo Ortique. Después, redes internacionales, pero eso era, o sea, invitado más allá, el que yo conocía en esta más redes, la Francisca Pulido. Bueno, o sea, se llamé a la Francisca. Francisca, ayúdame en esto, necesito hacer esto, no, o sea, tengo esta idea, ¿te animas o sea, a entrar en este equipo? Porque ya están los de arquitectura valiente, ya está Carlos Mayer para esto, está Pablo Altica para esto otro. Sí, vamos, de todas maneras. Y ahí presentamos una propuesta. O sea, el equipo conformado. Pero busqué a las personas, bueno, con las que además las conocía, digamos. O sea, no busqué Claro. gente con la que o sea, no tuviera cierta afinidad anterior, digamos. O sea, ya nos conocíamos todos y armamos un equipo re bueno, digamos, y salió una muy buena Bienal. O sea, y lo mismo con la OA. O sea, yo he sido director en varios periodos, con varios presidentes, y siempre pasa eso, que son buenos equipos. O sea, son equipos donde hay arquitectos que son atómicos. O sea, el Teo Fernández, Premio Nacional, Juan Sabaj, Premio Nacional, Cristiano Andurray, que debería ser Premio Nacional en cualquier minuto, Gonzalo Mardones, que también podría ser Premio Nacional, y muchos otros más, trabajan súper silenciosos en la OA, en distintos comités, ayudan, colaboran, sin ninguna intención más que poner en valor a la asociación, pero para eso primero hay que poner en valor la arquitectura. Entonces, si logramos poner en valor la arquitectura, la importancia que tiene la arquitectura para la calidad de vida de la gente, para la experiencia de vida de la gente, estamos poniendo en valor finalmente a la Asociación de Oficinas de Arquitectos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, el Premio Nacional. Con mucho cariño al Colegio de Arquitectos, pero el Premio Nacional ya está en una categoría que debiera ser Premio Nacional que entrega el Estado. Digamos. O sea, tenemos 2 premios Pritzker en este país. Tenemos 2 premios Nobel y hay un Premio Nacional de Literatura, evidentemente. Digamos. El Premio Nacional de Arquitectura lo debieron entregar al Estado, bajo las mismas condiciones de los otros premios nacionales. O sea, eso es una decisión que cae de cajón tomarla hoy día, digamos. O sea, no tiene sentido que donde vive el 90% de la población de Chile, que es en ciudades que
la determina la arquitectura, el Premio Nacional de Arquitectura no lo define el Estado, no lo entrega el Estado. Hoy día lo tiene el Colegio de Arquitectos. Bueno, ellos generaron el Premio Nacional, pero hoy día el Colegio de Arquitectos no representa a todos los arquitectos de Chile. Muchos de la OA somos colegiados también, digamos. Y hay un cierto, o sea, hay una relación entre nosotros, participamos en mesas multigremiales juntos, en discusión de políticas públicas, participamos juntos, pero ahí creo que debiera haber un acto del Estado que ponga en valor la arquitectura, convirtiendo el Premio Nacional en un premio de Estado. Así como se otorga el premio de literatura, también se debería entregar el premio de arquitectura. O sea, el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Exacto. O sea, absolutamente. O sea, el 90% de la población de Chile vive en ciudades. Ciudades que las hacen los arquitectos. Las planifican los planificadores urbanos, que gran parte de ellos, si no todos, son arquitectos, digamos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un premio nacional? O sea, en que el Estado distinga esta calidad de ciudades que tenemos. Buen temazo. No, temazo. Sí. O sea, Sí. algún ruido va a generar. Pero bueno. Es parte del debate. Está bien. Pues. Hay que plantearlo. Es necesario. Hay que plantearlo, sí. Estamos llegando casi al final del episodio, Fernando. Estamos muy entretenidos. Y te quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con tu rol como docente actual, que trabajas tanto en la Mayor como también en la Chile, y antes fuiste decano. Entonces, sobre todo, es como una pregunta mezclada. Para alguien que está estudiando arquitectura y está pronto a salir, como también para un arquitecto que se está titulando, no sé, estos meses o el próximo año ya está por ejercer, con toda la incertidumbre que a veces ocurre con el tema de la inteligencia artificial, o también derechamente cómo hacer su camino con una cierta proyección, con dirección, que ese camino tenga una cierta profundidad. ¿Qué herramientas le recomendáis tú o qué cosas te ha servido a ti para hacerse ese camino pensando en largo plazo? Yo le recomendaría a todos trabajar en alguna oficina al principio. Ahí se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo de la pega real, de cómo es el trabajo real de la arquitectura, desde entender a leer un certificado de informes previos, por ejemplo, entender a leer un plan regulador. O sea, saber leer un plan regulador, saber leer un certificado de informes previos, digamos, entender, o sea, cómo leer la UC, digamos, o sea, cosas así que creo que ahí hay una falta un poco de las universidades. Se habla mucho que nuestras carreras son muy largas en Chile, digamos, o sea, las carreras universitarias respecto a otros países. Yo no sé si son tan largas. Yo tendría cuidado ahí porque en otros países no te entregan el título profesional de arquitecto, por ejemplo. Te entregan un bachelor en algo. Y tú con ese bachelor en algo después haces un máster en arquitectura en otra universidad, y con el máster en arquitectura ya puedes entrar a la AIA que te exige 3 años trabajando en una oficina para rendir un examen, y ahí recién llegas a ser arquitecto que puedes firmar un plan. Algunos nunca llegan a eso. Algunos se quedan trabajando en una oficina de arquitectura simplemente o sea, no tienen ningún interés en firmar un plano, que puede ser también una opción. Pero creo que dado que en nuestras universidades entregamos el título profesional el día siguiente que el alumno recibe su título, es arquitecto igual que tú, igual que yo, igual que cualquier premio nacional, guardando la diferencia al caso, pero para un cliente, él tiene que saber todo lo que sabe el otro. Y este tiene 25 años y el otro tiene 80. Pero para él los dos son arquitectos. Y va a recurrir a él porque o no tiene los recursos para pagar los honorarios del otro, digamos, o no lo conoce simplemente, y conoce a él porque es un pariente, digamos, puede ser. Pero para él es un profesional, arquitecto. Entonces, él, o sea, no le voy a decir es que vengo recién saliendo, ¿no? Él es un profesional que tiene un título profesional. Entonces, yo siempre he pensado que los últimos 2 años de arquitectura deberían ser, o sea, y de todas las carreras, pero creo que sí se hacen otras carreras. Los internados en medicina, por ejemplo, son internados en la vida real. Sí. Pero en arquitectura no pasa así. O sea, en arquitectura deberían ser 2 años
al menos un año de una práctica real de verdad, digamos. Conocer el sistema de licitaciones públicas, conocer el sistema de subsidios MIMBU, conocer los programas MIMBU del MOP, etcétera. Eh, Conocer las tramitaciones municipales, saber lo que es un informe de mitigación de impacto vial, o sea, saber todas esas cosas, digamos. A mí, o sea, algunos arquitectos amigos me dicen, bueno, pero eso se aprende rápido, pero tienes que salir a aprenderlo. Cuando tienes un título profesional, ¿por qué no te lo enseñan adentro? Y sales mejor posicionado, digamos, y sales a competir con más herramientas, porque sales a competir. Entonces, dado que eso no está pasando hoy día, pero que debiera pasar, a mi juicio, debiera pasar que los últimos años sean con mucho más realidad, con obras reales. O sea, qué bonito sería que hicieran proyectos reales estudiantes de quinto año de arquitectura con estudiantes de quinto año de ingeniería civil estructural. Y que hicieran proyectos de alguna manera reales, no sé, o encargos de alguna manera reales, digamos. O sea, y trabajar con un ingeniero eléctrico o con un estudiante de ingeniería eléctrica que quiere hacer, o sea, que quiere hacer proyectos eléctricos y con el que quiere hacer proyectos de cálculo, o sea, y generar ese cruce intrauniversitario. O sea, dentro de la misma universidad se puede generar eso y generar, o sea, entender desde la arquitectura que esos van a ser tus socios también toda la vida, digamos. Los especialistas, la tremenda variedad de especialidades que hoy día influyen en un proyecto. Sería una tremenda herramienta, digamos. Pero bueno, hoy día no se hace. Entonces, lo primero que yo lo recomendaría a un estudiante es que trabaje en una oficina. Es que trabaje en una oficina, ahí va a aprender mucho. Yo trabajé en una oficina, yo me recibí un 15 de diciembre, el 17 de diciembre estaba trabajando en una oficina por una casualidad, digamos. O sea, un llamado telefónico, o sea, a un teléfono fijo, obviamente, de esa época. Oye, tú una vez dejaste un currículum aquí para hacer una práctica. ¿Estás interesado? Es que hoy día me titulé. Fue el mismo día de mi título. Hoy día me titulé. Ah, ¿y te interesa venirte a trabajar para acá? El día que di el examen de título. Fue una cosa muy. O sea, eso de irme un año al sudeste asiático a hacer un año sabático, no, no, ninguna posibilidad. A los 2 días estaba trabajando en una oficina y aprendí muchísimo en esa oficina. O sea, tuve la suerte de trabajar con un arquitecto en la Ugarte Espinosa, o sea, que no tenía muchos clientes. Él le hacía proyectos a la Clínica Las Condes en esa época. Él había participado en el equipo original de la Clínica Las Condes, pero como un arquitecto, así como jefe de proyecto, o sea, dentro del equipo de arquitectos. Pero él se quedó después como con la tuición de toda la ampliación de la Clínica Las Condes y cosas así. Estoy hablando del año 89, 90, por ahí. ¿No? Y él tenía un foco en detallar absolutamente todo. O sea, detallaba las ventanas. O sea, uno hoy día hace planos de ventana y no hace el perfil de la ventana porque el perfil es siempre igual, especifica el perfil, digamos. No, él dibujaba el perfil de la ventana. Perfil de la ventana con el botagua exactamente donde quería para que no goteara contra el muro. O sea, todo, 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 todo detallado. Las canaletas de agua y lluvias con su recorrido, aprovechando al máximo la plancha fierro carbonizado para el máximo aprovechamiento. Entonces definía eso la canaleta. Ese nivel de detalle, yo no tenía idea que existía ese nivel de detalle y lo aprendí con él. Después me di cuenta que algunos son como exageraciones. Cuando hice mi primera casa, detallé todas las canaletas de agua y lluvia, aprovechando al máximo la plancha, qué sé yo. Después llegó el jalatero y hizo. O sea, que le quedaron fantásticas. Igual nunca se llovió la casa ni nada, pero me gasté haciendo los detalles. Así que creo que ese paso por una oficina que haga proyectos de arquitectura de cualquier índole, vivienda social, proyectos complejos, todo, es muy útil. Es muy útil y después ya, en la medida de sus posibilidades, intentar una carrera independiente, digamos. Es complejo, es súper complejo. O sea, se trabaja mucho más. Mucho más, o sea, uno cree que cuando sale de la escuela ya no va a trasnochar tanto, no es así. Y es complejo levantar o sea, una oficina y tener que levantar a fin de mes los sueldos de la oficina, los gastos generales, etcétera. Entonces, y que vean además otras posibilidades. O sea, los arquitectos tenemos una formación que nos permite hacer muchas otras cosas. Por esta capacidad
o sea, yo siempre digo que es un superpoder de los arquitectos, pero esta capacidad de naturalmente integrar variables Claro. para dar una Mm, respuesta. Eso te abre mucho campo sí. laboral. Yo hice un máster en Project Management, o sea, un magíster, eh, y muchas materias, o sea, las encontré tan fáciles. Otra era más compleja y me fue más o menos nomás o sea, había una, se llamaba cadenas de suministro. Pero bueno, la probé al final. Pero, pero todas las que eran de integración de distintas variables o sea, y complejidades, no le encontré ninguna dificultad, digamos. O sea, el gerenciamiento de proyectos, el project management, es una especialidad que también se puede hacer, digamos. Y los arquitectos tenemos ese superpoder, como digo yo, o sea, de formación. Naturalmente integramos muchas cosas y somos capaces de hacer eso. Hoy día o sea, hay muchos arquitectos o sea, que se dedican a la revisión independiente de proyectos. Hay arquitectos que se dedican a la planificación urbana, que no hacen más proyectos o sea, de pequeña escala, o sea, pequeña escala, considerando edificios, cosas así, sino que hacen proyectos planes maestros. Eh, hay un campo laboral mucho más grande del que uno cree, digamos. Pero la formación sigue radicada demasiado en el proyecto como objeto, digamos. Con todas las variables que uno le ponga encima, que hemos hablado harto de las variables que Sí. influyen en un proyecto, pero la formación o sea, de arquitecto en la escuela no te abre todo este abanico de posibilidades que tienes, digamos. Hay trabajo o sea, en el Estado de funcionarios, digamos, que necesitan que sean arquitectos. ¿Mm? En la Contraloría hay gente que define normativas o que opina sobre normativas y que no tiene formación de arquitecto y termina definiendo una normativa, o en los ministerios hay gente que define normativas y que no tiene formación de arquitecto y termina definiendo la manera en que se construyen ciudades, digamos, o barrios completos. ¿Mm? Entonces En hay, muchos hay lugares. un, hay un Sí. campo laboral mucho más grande y que de alguna manera las universidades te lo debieran mostrar. Buenísimo. La última pregunta que el sello del podcast. Comenzaste la universidad no entendiendo mucho en la Chile, con unas primeras notas que no eran tan buenas, después hubo un momento que te hizo clic, seguiste la carrera, terminaste, comenzaste con la oficina, haciendo oficio, después te independizaste, has realizado aeropuertos, proyectos en la Antártica, fuiste decano, también curador de la Bienal, recientemente y actualmente presidente de la AOA. Con todo lo que has vivido, y si pudieras viajar al pasado y encontrarte con ese Fernando que se sacó un 1,7, un 2, 1,5. 1,5, con todo lo que has vivido y todo este aprendizaje, ¿qué cosa le dirías? Uy, no tienes idea de lo que viene por delante. No tienes idea. O sea, yo jamás me imaginé la vida profesional que iba a ir armando, o sea, no sé, por cosas de personalidad también. Hay, O sea, no es que yo tenga muchas habilidades blandas, pero creo que las habilidades blandas también influyen, digamos. O sea, en la capacidad de comunicarte, en la capacidad de armar equipos, en la capacidad que te crean estos equipos para trabajar contigo, conseguir los objetivos, cosas así que nadie te enseña tampoco, digamos. O sea, las habilidades blandas es otra cosa que también están en deuda un poco a la universidad, ahora menos. Eh, pero yo cuando estudiaba arquitectura, decía, ¿y si nunca alguien me encarga nada? Que era perfectamente Claro, válido, ¿no? O sea, y con sí. todo cariño con los que le ha pasado, Mm, a muchos arquitectos nunca nadie les ha encargado nada. exacto. Nunca han tenido la posibilidad de desarrollar un proyecto. Mm, O sea, un proyecto propio, digo. sí, claro. Nunca han tenido esa posibilidad. O sea, y te enseñaron haciendo eso. Entonces yo por eso digo que ahí la universidad o sea, las escuelas de arquitectura tienen como una deuda de mostrarte más el campo laboral. Porque se centra mucho en el Sí. proyecto, se centra demasiado en el proyecto y, y te restringe el campo laboral a que si llegaste a trabajar en una cosa que no es diseñar proyectos, como que no estás siendo todo el arquitecto que debieras ser. Y no es así. O sea, tienes una cantidad de formación enorme que tiene mucho más campo laboral. Pero volviendo a tu pregunta, chuta, ¿qué le diría? No, yo creo que le diría eso, no, o sea, no tienes idea la cantidad de cosas que vas a hacer
con lo que te están enseñando en la universidad. O sea, yo criticaba la formación de los arquitectos. Yo fui decano, introduje algunos cambios hasta donde se puede, porque también hay cosas de acreditación que no puedes llegar y cambiar, los sistemas de titulación y qué sé yo, hay muchas cosas que no puedes cambiar. Pero, pero con la formación de arquitecto he logrado hacer más cosas de las que yo pensé que podía llegar a hacer. No, o sea, jamás me imaginé que yo iba a llegar a ser presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos con los cracks que estoy rodeado de mismo en la Asociación de Oficinas de Arquitectos, digamos. O sea, pero cuando uno se acerca a ellos y ve que son absolutamente iguales a uno y que tienen ganas de trabajar y muchos de manera muy anónima, te das cuenta que hay algo que nos conecta, digamos, o sea, a todos los arquitectos y que debe estar por ahí escondido entre todas las materias de taller, entre todos los trasnoches, debe haber algo ahí que nos conecta a todos y que hace que sea una comunidad de manera especial, que competimos, pero desde un punto de vista bastante solidario, digamos. Así que, no, o sea, creo que le diría eso. Ni te imaginas lo que viene por delante. Buenísimo, gran cierre, Fernando. Estuvo increíble la conversación. Pasamos por varios temas, así que un gusto haberte tenido acá. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y que siga yendo bien este programa que hace muy bien, porque ayuda en lo que hablábamos, ayuda en mostrarle a gente que está estudiando arquitectura, que está pronto a recibirse, le va abriendo con tus distintos entrevistados. Yo veo siempre tus programas, les va dando una visión de qué es realmente la arquitectura. Que uno cuando está en el colegio y quiere ser arquitecto, si no tiene pariente arquitecto, en realidad no tiene idea de qué es el arquitecto. Exacto. Buenísimo. Ahí vamos a estar en contacto. Gracias. Si te gustó esta conversación, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Con un gesto tan simple como ese, ayudas a que Mente Creativa siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.